antepasada. Y vimos ese día, dice, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozados en la esperanza, ¿cierto? La esperanza se refiere a la venida de Cristo, a nuestra reunión con Él. Y esa es la esperanza que nos mueve a nosotros, ¿cierto? En nuestro Señor, Jesús. La esperanza que un día estaremos con Él, eh, con nuestro Señor. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Muchas veces hay cosas que nos suceden en la vida que no justifican, ¿cierto?, en que tengamos algún grado de gozo nosotros. Pero siempre le he dicho yo que nuestra esperanza, ¿cierto?, y la confianza en el Señor es esa, que podemos estar con el agua al cuello, pero estamos tranquilos, porque estamos con el Señor, porque Él tiene el control de las cosas. Podemos estar, ¿cierto?, a punto a lo mejor de partir de este mundo, pero estamos tranquilos, porque Dios tiene el control. Y si partimos de esta tierra, iremos, ¿cierto?, directamente a la presencia de nuestro Señor. Entonces, Él ve nuestro futuro y en esperanza se proyecta a sí mismo hacia otras circunstancias que son mucho más favorables para nosotros como cristianos. Y Pablo estaba diciendo aquí también que era vivir alegres por la esperanza, por lo que vendrá. Después dice sufridos. ¿Y esa palabra qué significa sufridos? Sufridos en la tribulación, sufridos en la prueba, o sea, resistentes. Cristianos resistentes, no sufridos, no que le vean la cara de sufrido porque está pasando por una prueba, sino que al contrario, cuando estamos en dificultades, dice Pablo que él se volvía fuerte. ¿Ya? A nosotros debe pasarnos lo mismo cuando estamos en la tribulación, hermano, cuando estamos en la enfermedad, en la escasez, lo que sea, ahí cierto es cuando más nosotros nos acercamos al Señor. Por eso son necesarias las tribulaciones en nuestra vida, el problema, la necesidad a veces, hermano. Porque no porque a veces tengamos necesidades, porque a veces Dios nos está probando o a veces, cierto, han sido malas decisiones que he tomado yo, ¿ya? Que también nos afectan. Entonces tenemos que ser sabios cuando pensamos en ese tipo de cosas. Aquí dice sufrido en la tribulación. Y después dice constantes en la oración. Eso nos va a llevar, ¿cierto?, a ser resistentes. A ser personas resistentes nos va a llevar la oración. Que es una batalla que libramos, ¿cierto?, a diario, yo creo, ustedes también. Que es la lucha de la carne contra el espíritu. De la oración, ¿cierto? Y que la carne no quiere orar. Todos los días nos pasa eso. ¿Sí? Después dice compartir, verso 13, las necesidades de los que pertenecen al pueblo santo. Esa es otra versión que la que está acá. En la Reina Valera dice compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debemos ayudar a los hermanos. Yo siempre le he enseñado, ¿cierto?, que uno es un canal de bendición. Usted tiene que ser un canal de bendición para sus hermanos. No una persona, ¿cierto?, que Dios la bendice y se guarda todo. ¿Por qué? Porque otro día conversamos con el Reinaldo que hay muchas iglesias, mega templos, mega iglesias, que entran millones y millones. ¿Y quién es el que vive bien solamente ahí? Es el pastor. Los líderes son los que viven bien. Y cuando hay gente que tiene necesidad, hermano. Entonces, ¿por qué no se le puede ayudar a la persona en necesidad si entra tanta plata en una iglesia? Y a eso se refiere acá cuando habla Pablo de que nosotros debemos compartir con los que pertenecen al pueblo de Dios. Entonces Él espera, hermano, Dios siempre va a esperar que nosotros compartamos lo que Él nos ha entregado, nos ha dado juntamente con los creyentes, hablando de las cosas materiales, ¿ya? La oración siempre debe estar, el uno por el otro, pero aquí estamos hablando de lo material. Después dice, y practicar la hospitalidad, que es algo que necesitamos nosotros ser personas hospitalarias, que den cierto, hospitalarias te habían dicho, ¿no? ¿Sí? Que podamos, cierto, darle acogida a lo mejor a algún hermano visitante o con cualquier persona, ¿cierto? No tenemos que ser personas ásperas con los demás. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que mostrar nuestro carácter cristiano. Está bien que tengamos nuestro carácter, ¿cierto? A lo mejor eh,
somos más serios algunos, otros son más divertidos, ¿cierto? Se ríen más que otros. Pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con la hospitalidad, en cómo yo soy con mis hermanos, ¿ya? O con cualquier persona que se pueda acercar a mí. Y practicar, obviamente, es hacerlo siempre. Cuando un deportista practica todos los días para ir mejorando, ¿cierto? Lo que hace. Nosotros debemos practicar la hospitalidad para ir mejorando en esto mismo, ser hospitalario. Después dice bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Esto es difícil, ¿cierto? Desear el bien o bendecir a una persona que nos está haciendo mal o que nos está hiriendo. Pero para la persona cristiana, hermano, no es imposible, es posible. Por algo está escrito, por algo, si nosotros vivimos bajo la influencia del Espíritu Santo, no nos va a costar nada, hermano. Bendecir al que nos persigue, bendecir y no maldigáis, dice. Entonces, cuando estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, hermano, todas estas cosas ya no nos cuestan a nosotros. Podemos ser hospitalarios, podemos... Recuerden que el estándar es Cristo, cómo fue nuestro Señor Jesús en la tierra, así tal cual debemos ser nosotros, hospitalarios, llenos de amor, llenos de bondad, aunque nos estén dañando, como cuando Jesús dijo que pusieran la otra mejilla, pero no se refería a que siguiera golpeando, ¿cierto? Sino que era básicamente soportar la agresión, no responder a esa agresión. A eso se refiere cuando dice que ponga, al que le golpea la mejilla, que ponga la otra. No está hablando de pelear. Después dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. Después dice, no seáis altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Alegraos con los que se alegran. El mundo, ¿qué es lo que dice? Ríe, reiremos contigo. Llora, pero vas a llorar solo. Porque la gente siempre, o amigos, entre comillas, que podrían llamarle, siempre están cuando la persona está prosperando, cuando está bien, cuando no hay problemas, no hay dificultades, cuando no pasa nada. Pero cuando hay problemas, cuando hay llanto, lloro, enfermedad, ahí se ven realmente, ¿cierto?, los que son de verdad y los que acompañan, en este caso, a los cristianos, o en primer lugar a nuestra familia, ¿cierto? Entonces el mundo dice, ríe y reiremos contigo, llora, pero llora solo. Pero esto no es cierto en lo que concierne a los hijos de Dios, a los que tienen el Espíritu de Dios los que tenemos el Espíritu, ¿cierto? Que es la arra de nuestra herencia, esa garantía que nos dejó el Señor ahí para que cuando Él venga, nosotros nos vamos con Él. Entonces tenemos que simpatizar nosotros, simpatizar con las alegrías y con las tristezas de otros creyentes, sobre todo cuando hay dolor, ¿cierto? Llanto, enfermedad. Es cuando más debemos nosotros estar orando por nuestros hermanos. Orar, ¿cierto? La oración el uno por el otro que no puede faltar, hermano, nunca. Esta iglesia está en pie por la oración de todos nosotros, por la gracia de Dios, ¿cierto? Porque yo sé que ustedes oran y cuando oran, oran por los hermanos, oran por mí, eh, oran por este lugar también. Entonces eso está bien, hermano. Así se sostiene la iglesia de Cristo, la sostiene Él. Pero también Él quiere que nosotros oremos, que tengamos esa confianza, esa certeza de que Él está ahí escuchándonos. Siempre recuerda, hermano, que nosotros tenemos algo que el mundo no lo tiene, que es una línea directa, directamente con nuestro Creador, que a veces lo miramos a poco, no le tomamos mucho el peso, la importancia que tiene, hermano, el poder doblar nuestra rodilla o cerrar nuestros ojos y comunicarnos directamente con Dios. Entonces debemos identificarnos, debemos simpatizar con las alegrías y las tristezas también de otros creyentes. También se nos habla acá que debemos ser unánimes entre nosotros. Eso no quiere decir uniformidad de pensamiento, sino que tenemos que ser del mismo pensar y sentir en Cristo. Ese debe ser nuestro pensar y nuestro sentir, hermano, en el Señor Jesús. Y los creyentes tienen que identificarse emocionalmente en la vida de los otros hermanos. ¿Por qué? Porque eso hace que nosotros nos parezcamos más a Cristo, hermano. Se lo vuelvo a repetir. Nuestro estándar es Cristo, ¿ya? Usted no se compare con los otros cristianos. Usted no diga, no, es que yo veo otra iglesia y nosotros estamos bien comparados con otra iglesia. O yo veo al hermano fulano y no, yo estoy bien comparado con el hermano. Pero compárese con Cristo.
¿Cómo está? Ahí, cierto, se nos caen los argumentos, hermano. ¿Por qué? Porque es difícil, hermano, si es complicado, si no es fácil seguir el camino del cristianismo, no es fácil seguir los pasos de Cristo, porque el estándar es muy elevado, y nosotros en esta carne que estamos, hermano, de pecado, esta carne que siempre nos estorba, esa es la palabra, ¿cierto? La carne estorba a lo que Dios quiere hacer muchas veces con nosotros en el Espíritu. Entonces debemos considerar estos aspectos, hermano, de ser unánimes los unos con los otros, gozarse con los que se gozan, llorar con los que lloran, empatizar. Después dice, unánimes entre vosotros, no altivos tampoco, no debemos ser altivos. Después dice, asociándonos más bien con los humildes. ¿Qué es lo que busca el mundo siempre? O las personas. Juntarse con los humildes, con los de bajo perfil, ¿no es cierto? Con los más grandes, con los poderosos, con el que tiene fama, con el que tiene popularidad. ¿Para qué? Para ser conocido. Pero acá Pablo nos dice lo contrario. Asóciense, dice, con los humildes. Anden con los humildes. En Filipenses capítulo 2, verso 5, Pablo, hablando a la iglesia de Filipo, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? La humildad, hermano, la humildad de nuestro Señor. Recuerden que la palabra dice que Él fue llevado como cordero al matadero. Y dice que Él no abrió su boca, no gritó, no titubeó. Más bien, cierto, entendió cuál era el plan y sabía, conocía cuál era el plan divino. Imagínense cuán grande, hermano, era el sufrimiento de nuestro Señor Jesús cuando estaba orando en el monte, que lloró grandes, sudó grandes gotas de sudor como de sangre, dice. O sea, como no es que es pura sangre, sino que eran como de sangre. Eso hace alusión al dolor que sentía el Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Porque iba a morir? No, ¿cierto? Porque iba a ser separado de su Padre. Ellos desde la eternidad, hermanos, desde el principio, ellos siempre han estado juntos, desde la creación. Entonces nuestro Señor Jesús debía separarse de su Padre y del Espíritu Santo, ¿cierto? Para morir por nosotros, por nuestro pecado. Y eso es lo que Él le dolía a Él. Y por eso Él dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Si es posible. O sea, era tanta la tristeza, tanto el dolor que tenía, hermano, que le oró al Padre para que si fuera posible que pasara la copa. Pon a un ángel. Pero yo no. Eso era el sentir, ¿cierto?, de la carne de nuestro Señor Jesús. Para los que dicen, ¿cierto?, que solamente que no sufrió porque era Dios, que no hubo sufrimiento porque Él podía soportar ya que era Dios, es una mentira, ¿cierto?, de gigantesca, ya que la palabra nos habla claramente que Él fue Dios hombre. Él sentía lo mismo que yo. Cuando siente dolor, enfermedad, lloró también nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Entonces todo ese sentir estaba también en Él, y así quiere que nosotros seamos, que seamos personas humildes. El sentir, dice Pablo, que hubo en Cristo Jesús. También dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No seamos altivos. Muchos creyentes hoy en día, hermano, piensan que se encuentran espiritualmente a un nivel elevado, lo que le comentaba recién, ¿cierto? Pero en realidad no lo están, ya que el estándar es Cristo. Y muchos son sabios en su propia opinión. Piensan que estar en lo correcto y creen ser dueños de la verdad. Salomón, un hombre que recibió sabiduría de parte del mismo Dios, hermano. Dice en Proverbios capítulo 26, versículo 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Fíjate la afirmación que está haciendo acá Salomón. O sea, si tú confías en una persona que es sabia en su propia opinión, tienes más esperanza en un necio que en uno que cree ser inteligente o que cree sabérselo todo. Entonces así lo expresó Salomón. Más claro que eso no puede ser expresado, ¿cierto? Entonces hasta ahí llega con la relación con los creyentes, como nosotros debemos ser como con nuestros hermanos. Ahora vamos a ver la relación con los que no son creyentes.
que habla desde el 17 hasta el 21. ¿Y por qué es importante este punto, hermano? Porque estamos viviendo en un mundo de no creyentes, en un mundo que no cree prácticamente en Dios. Entonces, ¿cuál ha de ser nuestra relación con el mundo? Verso 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad hacer lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis a nadie mal por mal. Ese debe ser nuestro código también, ¿cierto? Una vez que ya somos cristianos, no, no debe estar en nosotros el querer pagar mal por mal, como lo estaba en nuestra antigua naturaleza, ¿cierto? Aunque lo está todavía. Porque cuando alguien te hace un daño, te hace un mal, ¿qué es lo que quieres tú? Ese viejo hombre, ¿qué es lo que quiere? Venganza, ¿cierto? Quiere vengarse. Pero el Espíritu nos retiene, hermano. El Espíritu de Dios es el que nos guía. Desde que el Señor nos llamó, nos salvó. Entonces aquí se sugiere que el creyente puede esperar el mal por parte del sistema del mundo. Sin embargo, no ha de tomar represalias. Después dice procurar hacer lo bueno delante de todos los hombres. Y esta palabra procurar, hermano, en el griego, habla de considerar de antemano. O sea, considera de antemano hacer lo bueno delante de todos los hombres. Ese debe ser nuestro sentir, ese debe ser nuestro pensar, hacer lo bueno, siempre hacer lo bueno, no pagar mal por mal. ¿Por qué? Porque no hay nada, hermanos, que pueda perjudicar más la causa de Cristo en el mundo, en el día de hoy, que un creyente sea deshonesto. La gente cuando ven que uno es creyente, cuando uno dice que es creyente, ¿cierto? La gente caemos inmediatamente en el ojo de las personas del mundo. Y ya ven cómo habla, cómo se comporta, qué es lo que hace, cuáles son sus prácticas. No le interesa, ¿cierto?, a ellos de qué doctrina tiene usted, si la salvación se pierde o no se pierde, si es del milenio o la segunda venida. A ellos no les importa eso, hermano. Ni siquiera piensan en eso ellos. Pero la gente sí quiere saber si usted es una persona fiable, que cumple lo que promete. Nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Siempre usted tiene que ser una persona, hermano, de palabra. A la antigua, como digo siempre yo. Hay que ser a la antigua. Antes los viejitos antiguos era solamente de palabra, no había papel, notario, no había nada. El apretón de mano, ¿cierto? Ese valía, y valía mucho. Hoy no vale nada. Entonces el mundo se anda fijando en eso, hermano. Si usted realmente es cristiano, si es una persona fiable, que cumple lo que promete, que mantiene su palabra, que mantiene todas las deudas, ¿cierto?, al día, que es parte de nosotros cuando pedimos un crédito, cuando nos encalillamos en alguna tienda comercial. Yo me acuerdo que conozco personas, ¿cierto?, que no, como que no les gustaba mucho pagar las cuotas. Inclusive una vez el error, ¿cierto?, desde, a lo mejor todos lo hemos hecho, de prestar una tarjeta de crédito. Ya sabe el final, tuve que pagar yo. Pero eso es lo que la gente quiere saber de nosotros como cristianos, hermano. No qué doctrina llevamos, a qué iglesia vamos, sino que siempre vamos a estar en el ojo del huracán cuando la gente sabe que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, el actuar con honestidad, nuestro trato con los demás tiene más importancia que andar haciendo propaganda de lo que creemos. Eso es lo que importa, lo que hacemos, lo que se ve, lo que la gente ve en nosotros es lo que importa. Y el valor no está en la literatura que podamos difundir en sí misma, en muchos casos, sino en las huellas que nosotros estamos dejando en nuestro paso por el mundo. ¿Qué huellas estamos dejando, hermano? ¿Cuáles son nuestras huellas que estamos dejando en primer lugar en nuestro hogar, ¿cierto? En nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, esposo, después con los familiares, después con los vecinos, con el trabajo. ¿Qué huella estamos dejando? Después dice en el verso 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto que dependa de nosotros, de ustedes, de ti. Debemos estar en paz con todos los hombres. Y hay ciertas personas, hermano, las cuales es prácticamente imposible convivir. Hay personas que son así, que por más que se le den facilidades o se les soporte, se les ame, se les respete, son personas difíciles o imposibles de convivir con ellas.
Y son esas mismas personas que no le permiten a uno vivir en paz con ellos. Son ellos mismos. Entonces este versículo, hermano, nos dice que tenemos que llevarnos bien con todo el mundo. O sea, no nos dice que tenemos que llevarnos bien con todo el mundo, sino que en cuanto dependa de nosotros. En cuanto dependa de nosotros. Si hay alguna persona en su vida que le está haciendo mal, le está haciendo daño, obviamente hay que apartarse de esas personas. Porque muchas veces las personas, hermano, lo hacen, eh, tiene mucho que ver, ¿cierto?, con la crianza en muchos aspectos. Nosotros también, a lo mejor yo soy una persona difícil, complicada, que mi esposa me dice que soy difícil de repente, pero el amor, ¿cierto?, puede más. Ahora, personas que no están en nuestra vida, personas que no son tan importantes para nosotros, nosotros podemos, si depende de nosotros y mantener la paz, alejarnos. ¿Sí? No insistir, alejarnos. ¿Por qué? Porque lo mejor es mantener la paz. Se pide perdón, ¿cierto? Se busca, se trata de hacer las paces, tregua, pero ya no depende de nosotros. Entonces a veces pasa eso, hermano, que debemos alejarnos de las personas para que Dios haga un trato con ellos, para que Dios trate con la vida de aquellas personas que son difíciles de llevar. Porque mucha doctrina equivocada, hermano, de que no, que hay que soportar, que hay que sufrir, que hay que aguantar. Pero ¿y la otra parte? ¿Qué pasa ahí? Entonces la única forma que nosotros podamos comprender todo esto, hermano, es que sea un hombre o una mujer de la Biblia, de la Escritura, de palabras, ¿cierto? De oración, para que usted pueda comprender a veces las cosas, los aspectos de la Escritura que a veces no entendemos, se nos complica en poder entenderla un poco, para que Dios por medio de su palabra nos enseñe, nos guíe, nos ayude, nos enseñe, ¿cierto?, en cómo debemos ser nosotros como cristianos. Aquí Pablo está hablando sobre las relaciones, cómo debemos nosotros ser con el mundo. Después dice, no os venguéis vosotros mismos. O sea, tienes que ser un hombre de paz, un hombre de palabra, un hombre que no se vengue por sí mismo. Pablo dice, amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios. Tampoco vamos a orar, ¿cierto?, para que Dios mande un rayo y mate a nuestro enemigo. ¿Ya? Esa no es la idea de que dejar lugar a la ira de Dios, sino que dejar que Dios, ¿cierto?, haga las cosas a su tiempo, porque Él llega siempre a tiempo, hermano. Entonces, pobre de aquella persona, hermano, que estará en la ira de Dios. Pobre de aquello. Porque escrito está, dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza, o acumularás aguas de fuego en su cabeza, dice la Reina Valera. Entonces esta es una de las normas más importantes que encontramos en la palabra de Dios. Sin embargo, es una de las actitudes más difíciles de llevar, porque nos cuesta, ¿cierto? De vuelta a lo que hablábamos delante, no se venguen vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar para la ira de Dios. Y a veces nos cuesta entender eso, hermano. Nos cuesta entender que la ira de Dios es mucho mejor que los planes que pueda tener yo de venganza o mi sed de justicia. Es mejor la justicia de Dios. Y cuando alguien nos golpea en la mejilla es muy difícil presentar la otra. Como dice Cristo, ¿cierto? Pon la otra mejilla, pero recién hablamos de eso, que habla de soportar. Está diciendo soporta la agresión, sopórtala. Entonces es muy difícil eso, hermano. Es complicado porque el viejo hombre que está dentro de nosotros todavía quiere defenderse, todavía quiere salir a golpear, todavía quiere salir a hacer justicia por sí mismo. En el instante que usted, hermano, y yo tomamos el asunto en nuestras propias manos y tratamos de solucionar nosotros mismos, en especial cuando alguien nos ha perjudicado, y nosotros como respuesta reaccionamos duramente, estamos intentando apartar el problema del control de Dios y no estamos ya viviendo por fe. ¿Por qué? Porque quiero tomar yo el control de la situación. ¿Y qué mejor que esté Dios en el control de la situación, hermano? Sea lo que sea, ¿cierto? Que Él tenga el control de todo lo que está pasando en mi vida. Entonces Él eso quiere, hermano. Quiere que nosotros dejemos esos problemas o las ofensas o lo que tengamos en nuestra vida, que lo dejemos
en las manos de Él. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de justicia, hermano. Y justicia significa que cada uno recibe lo que merece, ¿cierto? Cuando hablamos de la salvación, que siempre se lo repito, Dios es un Dios justo. No hay injusticia en Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos van al infierno y en misericordia rescata a algunos. Entonces la justicia de Dios está aplicada ya desde que Adán pecó. Entonces, si tenemos un Dios justo, hermano, ¿cómo no creer en Él? ¿Cómo no creer en la justicia que Él va a presentar en base a lo que nos han hecho o a el problema que tenemos nosotros? Por eso nos manda a no vengarnos, por eso nos manda a que dejemos las cosas en sus manos, por eso nos manda a que seamos humildes. Es una palabra, ¿cierto?, que nos cuesta la humildad en nuestra vida, en todo aspecto, hermano, en todo aspecto de nuestra vida, tanto en el trato de nuestras familias, familiares, como también con el mundo. Entonces Él quiere que dejemos el problema o la ofensa recibida en sus manos, porque Él actuará con justicia. Por eso el poner la otra mejilla es básicamente no responder a la agresión y dar lugar a la ira de Dios. ¿Qué piensa usted si a usted le golpean un hijo? ¿Qué es lo primero? ¿Cuál va a ser su primera reacción? A lo mejor una mala reacción, ¿cierto? Que lo golpeen en alguna pelea o algo. Obviamente uno se va a meter al tiro a defenderlo, y a tirar combo o lo que sea. ¿O no? ¿O dejaría que le peguen a su hijo? Esos son otros conceptos, hermano, que también nosotros tenemos que tener como cristianos. No porque seamos cristianos, la palabra nos manda a evitar el conflicto, a evitar la pelea. Pues si a usted le están dando, ¿qué va a hacer? Tiene que defenderse, ¿ya? Ahora, si usted apacigua, como dice la Escritura, apacigua la pelea, todo lo que hay, está bien. Eso es lo que debemos hacer. Pero si ya no se apacigua la cosa y queda la embarrada, debemos defendernos. Muchas iglesias enseñan que uno no tiene que defenderse, hermano. Entonces tiene que, y claro, ponen de ejemplo a Cristo, que Él no abrió su boca, que Él lo crucificaron, que Él bendijo a los que lo estaban ahí, a sus verdugos, pero son cosas completamente diferentes, hermano. Entonces imagínense qué piensa Dios o qué pasa por la mente de Dios cuando a nosotros nos afligen, nos golpean, o cuando alguien hace algo en contra de nosotros. ¿Qué piensa usted que hará Dios? ¿Usted cree que Dios se va a quedar quieto? Nosotros debemos esperar la ira de Dios, hermano, pero no en una forma mala, ¿ya? Porque la ira de Dios es una ira santa. No hay mal, recuerde, en Dios. Entonces, esperar que las cosas pasen y Dios arregle el asunto, que Dios arregle cuentas, ¿cierto?, con el agresor, y yo mantenerme, como lo leímos acá, tratar de hacer la paz con todos. Entonces debemos aprender a dejar las cosas en las manos de Dios y que Él se encargue. Dios lo puede hacer mucho mejor que yo, hermano. Muchísimo mejor que nosotros. Entonces entregar todo el problema en las manos de Dios, eso es lo que debemos hacer, confiando en Dios, confiando en que Dios hará lo que es justo y deseando que Él haga su voluntad frente a lo que nosotros impulsivamente deseamos hacer. La voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre. Y nuestra oración en estas situaciones debemos orar pidiendo la restauración y bendición por aquel que nos ha hecho daño. No orar en contra, sino que hacer el bien. Mientras dependa de usted, haga el bien. Le hizo mal la persona, ore por ella. Ore para salvación. Ore para que Dios toque ese corazón, transforme ese corazón de piedra en un corazón de carne. Debemos bendecir a aquel que nos ha hecho daño. ¿Por qué? Porque amontonaremos ascuas de fuego sobre su cabeza. O sea, o le arderá la cara de vergüenza, como lo leímos acá. Aquella persona a la cual nos ha ofendido. Esta es una forma de expresar la esperanza que nuestra bondad estimule. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el bien, hermano, es Cristo. Por medio de Cristo nosotros hacemos las cosas. ¿Ya? Porque si fuera por nosotros, recuerda que nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Dios nos restauró, tenemos esa lucha con el viejo hombre adentro, pero todas las cosas son en Cristo. Él nos mueve, hermano. Él nos ayuda en nuestra perseverancia diaria, Él nos ayuda en nuestro caminar, Él nos ayuda con nuestras dificultades, con nuestros problemas, con todo lo que tengamos en nuestra vida. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos sostiene, hermano.
Entonces debemos hacer el bien, debemos ser como nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la gente del mundo, ¿qué es lo que espera cuando ellos agreden? Una agresión de vuelta, ¿cierto? Pero si nosotros los bendecimos en vez de agredir, ¿se fijan? Oramos por ellos. Esa es la forma, hermano. Entonces, esta es una forma de expresar la esperanza de que nuestra bondad estimule la vergüenza y el arrepentimiento de nuestros enemigos. Y esta actitud, y en general también todas otras conductas relacionadas con aquellas personas con las que hayamos mantenido roces, conflictos o desacuerdos, requieren el control del Espíritu de Dios sobre nuestro carácter. ¿Qué es lo que tiene que dominar, cierto? Es el Espíritu de Dios en nosotros. Y tener y ser de carácter débil, hermano, no fuerte, ¿no? Ese que lo miran feo y ya al tiro quiere conflicto, al tiro quiere pelea. Y esa es la naturaleza humana, hermano. Esa es la naturaleza que está en nosotros. Y está siempre propensa a la maldad, al orgullo, a la violencia física y verbal. Pero nosotros ya debe ser diferente. Antiguamente lo hacíamos, ¿cierto? Era como una descarga, como que uno se tranquilizaba cuando ya decía 1000 garabatos, golpeaba al perro, al gato. Y hay como un alivio, ay, qué alivio. Ahora es diferente, hermano. El gato ni el perro tienen la culpa. La culpa muchas veces de nuestras decisiones la tenemos únicamente nosotros. Y la naturaleza tiende siempre a eso, a reaccionar inmediatamente, impulsivamente y con agresividad. Eso es lo que la carne es lo que hace. ¿Para qué? Para buscar una compensación por el daño recibido, cuando es objeto de ofensa o de desprecio. Solo Dios puede moderar toda nuestra forma de violencia entre los seres humanos, entre sus hijos. Por eso debemos ser hermanos llenos del Espíritu Santo. Debemos llenarnos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Por medio de la palabra, por medio de la comunión con Dios, de la oración. Es la única forma, hermano. Y cuando uno está lleno del Espíritu de Dios, puede sobrellevar estos asuntos. Ya podemos reprimir esa carne, ¿cierto? Que quiere ahí envalentonarse y causar conflictos y no, es que me la tiene que pagar, es que lo que me hizo. No, hermano, ya una vez que el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas, ya es mucho más fácil. Te puede dar rabia, sí, te puedes enojar, sí, puedes hacerlo, hermano, pero ese no es pecado. El pecado es consumar esa rabia, ¿ya? Que esa rabia te lleve a hacer algo que no debes hacer. Entonces, al recibir al Señor Jesucristo como Salvador, la paz de Dios que obtenemos por la obra del Espíritu Santo inunda nuestro corazón. ¿De qué? De compasión, de compasión por aquellos hermanos que solo buscan su propio provecho, a una costa, ¿cierto?, de pisotear la integridad o el honor de los demás. Porque así es el mundo. Al mundo no le importa pasar por encima de cualquiera del que sea, ¿cierto?, con tal de cumplir su propósito. Y termina Pablo en el 21, eh, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí le pone, ¿cierto?, el marrasquino, porque no hay quinta. El marrasquino a la torta le pone Pablo. ¿Por qué? Porque dice, no seas vencido de lo malo. O sea, que lo malo no te venza, que lo malo no te corrompa, que si te hacen mal, vénselo acá dice con el bien, vénselo con la oración, vénselo pidiendo por esa persona o por esa situación. En otras palabras, Pablo termina acá, dice, termina una vez con ser, termina de una vez de ser vencido por el mal, vence el mal por medio de la bondad, en otras palabras. Hermano, estamos viviendo en un mundo que, como lo dijimos delante, no es cristiano. Pasamos toda nuestra gran parte del día con personas que no son cristianas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros en ese aspecto? Apenas tengamos, ¿cierto?, nuestra comunión con Dios, leer la Biblia, aprovechar cada minuto que tengamos, porque de todas las horas del día, la mayor parte estamos siendo atacados por ideas del mundo, en las noticias, en la televisión, comerciales, las mismas personas que interactúan, ¿cierto?, con nosotros. Entonces nosotros en muy poco el tiempo
que interactuamos con Dios. Debería ser mayor, el mayor posible, el mayor que usted pueda. Si usted está en el teléfono a veces, ¿cierto? Y se acuerda, no leí la Biblia hoy día, leer un versículo. Y pasa el tiempo, pasa el día, pasa la hora, voy a leer otro. Tengo un tiempo muerto lo voy a hacer. Entonces, así nosotros vamos a aprovechar, hermano, porque vivimos en este mundo que está plagado de ideas satánicas, ideas del diablo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es eso, alimentar nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que cuando venga la prueba, la dificultad, estemos firmes. Entonces, a medida que el creyente vive en este mundo perverso con su satánico sistema, descubre que no puede luchar contra él. Si usted intenta luchar contra el sistema satánico, va a recibir muchos golpes, hermano. Usted no puede usar las mismas tácticas del mundo, de odio, de venganza. ¿Por qué? Porque si lo hacemos y respondemos de esa misma forma, podemos estar seguros, hermano, de nuestra derrota. ¿Por qué? Porque lo vamos a estar haciendo en nuestra fuerza. Y no le estamos dando paso a la ira de Dios. Entonces, para terminar, hermano, Dios ha dado al creyente lo bueno, es decir, el Espíritu Santo. Si nosotros estamos dominados por el Espíritu Santo, hermano, no nos va a costar hacer lo que Pablo nos está diciendo acá. No nos va a costar tener las relaciones con los hermanos de la iglesia y relaciones con la gente del mundo. No nos va a costar. Y Pablo en Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la naturaleza humana, o sea, los deseos de la carne. Anda en el Espíritu, no satisfaga los deseos de la carne. Si ahora vivimos en el Espíritu, dijo Pablo, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces andemos en el Espíritu, no satisfagamos los deseos de la carne. Eso es la lucha y la batalla que tenemos, que siempre se lo he estado repitiendo desde que escuché esa frase, ¿cierto?, del pastor, que no debemos tener una batalla con el pecado, sino que debemos huir del pecado, arrancar, hermano, arrancar. Porque si nos ponemos a tener la batalla con el pecado, ya sabemos cuál es el resultado, ¿cierto? La vamos a perder. Entonces busquemos siempre huir del pecado, Usted conoce sus debilidades, usted conoce su mente, usted sabe sus pensamientos, sabe dónde le cuesta en sus puntos de la vida, qué aspectos le cuestan para cambiar. Entonces, si tenemos el Espíritu nosotros, hermano, no nos va a costar. ¿Vamos a pecar? Sí, va a pecar, va a caer, muchas veces más, hermano, muchas veces más. Pero lo que Dios quiere es que andemos en el Espíritu. Y satisfacer el deseo de la carne, ¿cierto? Ese deseo pecaminoso, ese deseo que cuando estábamos en el mundo nos dejábamos llevar por ese pecado. Ahora no. ¿Por qué? Porque debemos andar en el Espíritu. Y si vivimos en el Espíritu, dejemos también que Él nos guíe, que Él nos gobierne. Él debe gobernar nuestra vida, hermano. En todo sentido. En todo sentido debe gobernar nuestras palabras, nuestros pensamientos. Porque aunque nosotros a veces en el teléfono, ¿cierto?, que es un mundo, ¿cierto?, está todo el mundo ahí en la internet. Pero lo que más tenemos acá es la influencia del mundo. Cómo el mundo influye, inclusive a los cristianos, hermano. Cuando el mundo entra a la iglesia, cuando el mundo entra en la mente del cristiano, hermano, hay problemas. Pablo dijo: huid de la fornicación. Esa palabra en el griego significa que cuando usted ve a un rottweiler que lo viene a morder, ¿qué es lo que hace usted? ¿Le va a hacer cariñito? ¿Va a pelear con el rottweiler? Arranca, ¿cierto? Arranca. A eso se refiere cuando Pablo dice: huid de la fornicación. Huyan del pecado. Huyan, no luchen, huyan. Porque si no van a perder la batalla. La vamos a perder, de hecho. Damos gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos muchas gracias, Padre Santo, por permitirnos un día más estar con vida, estar con salud, poder ver a mis hermanos, Señor, poder llegar a este lugar. Te doy gracias, mi Señor. Muchas gracias por la iglesia, muchas gracias por la vida de mis hermanos que un día más han preferido estar aquí contigo, junto a ti, Señor. Bendícelos, ayúdalos, Padre, en sus debilidades, en sus flaquezas muchas veces, Señor.
Enséñales cada día, enséñanos cada día, Señor, a huir del pecado, a no tener una confrontación, no tener una lucha con el pecado, sino que a huir, Padre, y a desear la santidad, a desear, Señor, esa santidad de estar junto a ti, de que la gente vea que realmente somos cristianos verdaderos, Señor, y no dejar mal el nombre de nuestro Señor Jesús, que es lo más importante. Danos fuerza, Señor, danos sabiduría, llénanos de gracia, Padre, cada día, para llevar nuestra vida cristiana, Señor, siempre a un nivel más alto, y que nuestro estándar seas tú, Señor Jesús, seas tú, mi Señor, para que cada día podamos esforzarnos, Señor, cada día podamos esforzarnos más y más para llegar a la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesús. Danos fuerza, Señor, ayúdanos. Hay alguno con enfermedad, poderoso es usted, mi Dios, para sanar, para bendecir. Alguno con necesidad, poderoso es usted, Señor, dueño del oro, dueño de la plata, para bendecir a aquel que tenga necesidad, Padre Santo. Entrego todo esto en tus manos, mi Señor, y agradezco el tiempo que nos has entregado para poder meditar en tu preciosa palabra. En el nombre de